Buenas tardes, buenas noches. Acá en Mendoza ya es casi noche profunda. Estamos de nuevo en el ciclo de workshop hospitalario que gracias al apoyo de GADOR y la iniciativa de Dan Salud y de la gente de En Patagonia, es una propuesta que les ofrecemos a todos para mejorar y fortalecer nuestra capacitación. Hoy vamos a hablar de depresión, al igual que con lo que les mencioné de historia clínica, y en esto mucho más que en historia clínica. La idea en esta disertación es plantear muchos de los problemas cotidianos que tenemos en la clínica de la depresión. Va a haber biblio, pero va a ser secundaria, esta no es una disertación en donde vamos a apuntar a los datos duros, sino a los datos clínicos. Voy a intentar desmenuzar algunos de los problemas clínicos que tenemos en el diagnóstico y tratamiento de la depresión, y obviamente que espero que haya una participación plena de todos ustedes a la hora de las preguntas. Este ciclo de workshop, como se los dije en la anterior presentación, tiene que ver con la idea de que todos nos podamos, capacitar mutuamente, porque uno cuando da una charla también se capacita y se forma, con la experiencia del otro y sobre todo con la experiencia que hemos acunado en los hospitales y en nuestros centros de atención. Y esto articularlo con la Biblia, con los datos duros, pero en una amalgama un poco más armónica que lo que a veces nos tiene acostumbrado a determinadas charlas, que solo con evidencia y con estadística. Y en relación al tema de depresión, la idea es abarcar lo máximo posible, espero que el tiempo me ayude, lo que tiene que ver con lo estadístico, epidemiológico, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, largamos entonces con depresión. Lo primero es, a la hora de hablar de depresión, ahí está, es plantear esto, ¿no? Que más de 300 millones en el mundo en lifetime, o sea, a lo largo de la vida, han tenido o tienen depresión. Solo en Europa, en 2015, se reportaron 40 millones de casos y a lo largo de la vida ha aumentado el porcentaje de depresión de un 11-12% al 18,4%, al menos en Europa. Un mapa interesante es el que ven acá, porque fíjense, en los colores rojos ven los países en donde se diagnostica poca depresión, y en los colores más azules se ven los países en donde se diagnostica mucho mejor la depresión. El tema es que los colores rojos y rosados prevalecen sobre los azules o celestes o están muy parejos, y eso ya de por sí es un panorama medio agorero, porque significa que en Europa, y yo creo que en todos los continentes, esto se puede repetir, la mitad del sistema de salud de los países, de todos los países de los continentes, tienen graves dificultades para diagnosticar depresión, lo cual hace del problema mucho más engorroso y complicado. El 50% de la discapacidad global, de la Burden Global Discapacity, es debida a la depresión, y hay picos de prevalencia en la edad joven, menor de 25 años, y en la población entre 50 y 75 años. Ahora, ¿qué es la depresión? La depresión es un síndrome, es una enfermedad propiamente dicha, es componente de otra enfermedad psiquiátrica primaria o es componente de otra enfermedad no psiquiátrica primaria. Bueno, hay algunos que plantean que son las cuatro cosas,
En general, la depresión como cuadro psicopatológico puede estar en otra enfermedad psiquiátrica, pero ya no sería depresión primaria, y puede estar como componente de una enfermedad clínica, pero ya no sería depresión como elemento psicopatológico primario, sino debido a una alteración clínica. O sea que en realidad yo, y esto lo digo a título personal, me quedo con las dos primeras, como síndrome cuando estamos en la etapa de la evaluación diagnóstica y como enfermedad propiamente dicha, ya que lo vamos a ver a lo largo de la charla, que clínicamente tenemos marcadores para hablar de depresión o de reconocer la depresión. Bueno, esta es una definición vieja de Mendels. Hay muy buenas definiciones de depresión. Yo aparte de esta les voy a mencionar un par que en mi formación son muy importantes. Pero Mendel ya planteaba que el término depresión se ha tornado más y más nebuloso. Fíjense, no llegamos a la década del 70, año 1968. Esto ahora es mucho peor. A pesar, se ha tornado más y más nebuloso, a pesar de su ilusoria claridad y simplicidad. Esta confusión semántica del término depresión crea un problema general de comunicación, interfiere en la comparación entre estudios y torna muy dificultosa la selección de poblaciones de pacientes deprimidos para investigaciones específicas. ¿A qué se refería? A que muchos colegas y hasta autores hablan de depresión como síndrome, como enfermedad, como síntoma, como signo. Y esta confusión en relación a lo semántico de la depresión es lo que después nos termina generando un gran problema clínico y a la hora del diagnóstico y también de la investigación. Algunas de las definiciones de depresión más fenomenológicas que en mí han sido muy importantes en mi formación son la de Roa, que menciona que la depresión es aquello que nos comprime, que nos abate y que por su elemento endógeno lleva a la persona a que se sienta totalmente diferente a la que era en su salud, en su vitalidad. O la de López-Ibor, que plantea la depresión como una alteración integral del biotono, y el biotono tiene que ver con esa vitalidad automática y, digamos, permanente que uno no la nota hasta que la perdió. O sea, recién cuando hemos perdido la vitalidad nos damos cuenta de lo que la vitalidad era. Bueno, ¿cuáles son los números importantes en depresión? La prevalencia a 12 meses de la depresión, que es del 6%, la prevalencia de por vida, que ya vimos en Europa, es del 18,4%, y por esta dificultad que acabo de decir, de la confusión a la hora de reconocer qué es depresión o qué no, fíjense la dispersión total del porcentaje, del 1 al 18%, una barbaridad. Todos los que trabajamos, investigamos en depresión, vemos que los números más correctos estarían cerca del 18% de prevalencia a lo largo de la vida. Tiene una alta tasa de recurrencia, cronicidad y resistencia, y potencial resistencia, eso lo vamos a ver enseguida. Hay que utilizar mucho más recursos de salud que en otras enfermedades en psiquiatría, por ejemplo, y en la misma medicina, por ejemplo, en ansiedad, tiene mayor tasa de comorbilidades clínicas y el riesgo de suicidio es mucho mayor que en una persona sin depresión. Aproximadamente una persona con depresión tiene hasta 20% más de riesgo de cometer suicidio que la que no. Son cifras realmente muy, muy contundentes. Fíjense, esta es la muestra argentina del estudio que se hizo con Harvard, que es el estudio del trastorno mental en la República Argentina. La prevalencia del trastorno mental en general llega al 30% de la población argentina, o sea, un 30% de los argentinos tienen algún tipo de trastorno mental, de cualquier tipo, y no voy a ir uno por uno, pero fíjense que las depresiones, las distimias o depresiones menores,
tienen una prevalencia del 8,1, pero cualquier trastorno del ánimo, depresión y trastorno bipolar, etcétera, llega a una prevalencia del 12,3. Los trastornos de ansiedad en Argentina son mucho mayores que los trastornos afectivos, llegando al 16,4. Bueno, algunos aspectos que caracterizan al trastorno depresivo mayor es que, en primer lugar, y esto todos lo saben, pero vamos a ir rápido con esta diapo, el trastorno, ¿a qué se le llama trastorno depresivo mayor? Ese trastorno de duración más bien prolongada que se caracteriza por episodios discretos, significa con síntomas reconocibles, vamos a ver si eso es tan así, y recurrentes conocidos como episodios depresivos mayores. Estos episodios, para que los nombremos depresivos mayores, deberán durar al menos 2 semanas, pero la mayoría de ellos en general se prolongan por más tiempo, pero debe durar al menos 2 semanas para ponerle el sello de episodio depresivo mayor. Y se caracteriza por un claro cambio en el afecto y la cognición, que es a lo que se le llama episodio discreto. Un claro cambio, vamos a ver si eso es tan así a lo largo de la charla. Implica una gran recurrencia con remisión, pero no funcional, ya vamos a ver la diferencia entre los episodios, y pueden coexistir con otras enfermedades mentales, ahí tienen varias, la psicosis, TOC, trastorno de pánico, etc. Bueno, la depresión, ¿es una sola enfermedad? No, absolutamente no. Es un fenotipo heterogéneo. De hecho, en la medida en que los síntomas se articulen de determinada forma, van a ir formando otros tipos de cuadros depresivos. Ahí tienen, por ejemplo, entre todos esos fenotipos, y acá mencionando solo los del DSM-5, vamos a tener el episodio de depresión mayor, el trastorno de depresivo mayor, la depresión mayor recurrente, la depresión bipolar, el trastorno adaptativo tipo depresivo, el trastorno depresivo persistente, el trastorno depresivo inducido por sustancia, el trastorno depresivo por enfermedad clínica, el trastorno depresivo en trastorno bipolar 1. Como verán, todos estos trastornos no son iguales uno con el otro, y eso habla del fenotipo, de cómo los síntomas por ahí más característicos de la depresión, como el ánimo depresivo, la menor interés o necesidad de conseguir o obtener placer, el aumento o disminución del peso o el apetito, el aumento o disminución del sueño, el aumento o disminución de la actividad psicomotora, la fatiga o la disminución de energía, los sentimientos de inutilidad, vacío, culpa, desamparo, la disminución de la capacidad para pensar, concentrarse y tomar decisiones, que es el dominio cognitivo, y el pensamiento de muerte y suicidio. No solo son síntomas que tienen claras diferencias entre ellos, sino que pertenecen a dominios psicopatológicos diferentes, lo cual contribuye aún más a este fenotipo heterogéneo que es la depresión. Entonces, como concepto, la depresión no es una sola, puede adquirir diversas formas, y esto tiene que ver con la maleabilidad y con la variabilidad no solo en la presencia de los síntomas, sino en la expresión sintomática. Siguiendo con lo fenotípica que es la depresión, fíjense que si nos salimos del DSM-5 y nos vamos a la psiquiatría más clínica, más psicopatológica, más de herencia de los clásicos, ahí tenemos la depresión mayor o endógena, que es la que todos conocemos como trastorno depresivo mayor, la depresión reactiva, que vendría a tener que ver más con el DSM-5, con los trastornos depresivos persistentes, que era lo que antes se llamaba distimia, el desarrollo depresivo, que también es una variante de la distimia y que sientan una personalidad de características o tendientes a características más depresivas, la depresión atípica, la depresión enmascarada, la depresión involutiva, que es la melancolía en los mayores de 50 años, la depresión recurrente, la depresión secundaria a una enfermedad médica o a otra patología psiquiátrica,
la depresión bipolar, la depresión somatoforme o hipocondríaca, la depresión melancólica, en función de los que dicen que la melancolía es un tipo de depresión y no una evolución de la depresión, y la depresión resistente, que también se postula lo mismo que para la melancólica, como formas diferentes de depresión. Aunque esto no es, para nada unánime, lo plantean algunos equipos o algunos grupos. Esto es para que los grandes defensores de la psiquiatría categorial, que quieren meter los síntomas en un solo cuadro, caen, como dice el Kenneth Kendler, que yo lo admiro, esperemos alguna vez tenerlo, que nos dé algún curso, porque realmente es un genio. Dice que el principal error que ha llevado al empobrecimiento de la psicopatología y que ha afectado la tarea clínica cotidiana, la investigación y, la enseñanza o el aprendizaje, justamente pensar que la depresión consta de 12 síntomas y que tengo que tener 6 para hablar de depresión, como postula el DSM. Muchos de los cuadros depresivos son difíciles de reconocer y los elementos que vamos a tener que nos van a servir no van a ser los del DSM-5, y algunos de esos son los que vamos a desarrollar durante la charla. Fíjense qué pobre que es el DSM-5. Acá tienen 9 de los, son los 9 síntomas del DSM-5. Ánimo depresivo, el interés, placer, el peso, lo mismo que les mencioné antes, pero fíjense qué diferencia con manuales y con otras guías, perdón, se me fue, y con otras guías o con otros autores. Fíjense la variabilidad que hay, muy, muy importante a la hora de describir todo lo que tiene que ver con el ánimo y con las alteraciones afectivas en las otras, en los manuales y en otras guías o autores. Fíjense que en vez de hablar de capacidad de pensar, concentrar y decidir, se habla de contenidos cognitivos, de función cognitiva, de voluntad y motivación, de toma de decisiones, todos de forma separada. No se habla solo de ánimo de depresivo, se habla de alteración de la energía, de alteración en el discurso, en el tono de la voz, de alteraciones del sueño, de otros síntomas físicos, de las alteraciones en el ritmo circadiano, de los síntomas disociativos como la despersonalización y la desrealización. O sea, tenemos fuentes de aprendizaje mucho más ricas que el DSM-5, y yo espero que ninguno de ustedes estudie por el DSM-5. El DSM-5 sirve para que todos leamos en un mismo idioma, pero no mucho más que eso, ¿sí? De hecho, la forma en que divide los cuadros afectivos es hasta un poco caprichosa y tendenciosa. Y no siempre está tan relacionada con la evidencia como los postulados de los DSM siempre han planteado. Entonces, para diagnosticar un síndrome depresivo, no hablamos todavía de trastornos depresivos, tenemos síntomas cardinales y síntomas accesorios. Fíjense que muchos de los síntomas que van a ver acá jamás lo van a leer en un DSM-5. Entre los cardinales, ¿cuáles tenemos? Esto es del grupo de Ramos Brieva, que es el grupo español que plantea que la depresión tiene síntomas nucleares o cardinales, que son estos 3 grupos de síntomas que vamos a ver acá, que tiene que ver con ánimo depresivo, tristeza vital, la disminución del impulso vital y la distinta cualidad, que ahora la vamos a explicar. La pérdida del interés o anedonia y de la capacidad de disfrutar de cosas, actividades y trabajo, o sea, la capacidad de trabajar está ligada también a la anedonia y está ligada a la perturbación del hacer, que es la dificultad para realizar actividades habituales, y la disminución de la energía. Dentro de los signos accesorios, en cambio, tenemos la angustia vital,
la pérdida de la confianza y estima propia, sentimientos de autorreproche o de culpa excesivos, ideas recurrentes de muerte, dificultad para concentrarse, lo cognitivo, inhibición o agitación, trastorno de sueño, apetito, peso, síntomas somáticos. Si ustedes lo analizan de una manera general, verán que los dominios son más o menos lo mismo. La gran diferencia es el gran desarrollo de los síntomas y de la descripción mucho más específica y mucho más desarrollada que en el DSM-5, por ejemplo, que es un poco el paradigma de la psiquiatría de la evidencia, ¿no? Ahí tienen los 3 síntomas que son signos cardinales y síntomas nucleares de la depresión. Repito, tristeza vital con disminución del impulso, que es la alteración de la conación, así se llama, la distinta cualidad, la anedonia y la disminución de energía y perturbación del hacer. Acá tienen, este mismo grupo hizo un estudio con una muestra muy buena, con un N muestral muy importante, y acá tienen. Los síntomas más frecuentes son agitación, la distinta cualidad, el ánimo depresivo, la pérdida de interés, la indiferencia, la no reactividad, que es cuando la persona tiene con depresión noticias alegres y sin embargo no puede responder a ese estímulo, o tiene hijos y ya no puede alegrarse cuando los ve. Cuando empiezan a tener dificultades para reírse o alegrarse, también incluye la no reactividad, la incapacidad para llorar, la pérdida de apetito, peso, las rumiaciones depresivas, que son de los síntomas más frecuentes, y las tendencias suicidas. Pero los más discriminantes, los que nos hablan más de depresión, ¿cuáles son? Los delirios depresivos, o sea, los delirios catatímicos, el empeoramiento a media mañana, que todos lo conocen, y ahí ya tienen la pérdida de apetito, la incapacidad para llorar, el ánimo depresivo grave, la distinta cualidad y la agitación y visión. Y lo más predictivo que hace a los síntomas nucleares, fíjense que los síntomas nucleares son más frecuentes y más predictivos, son la pérdida del placer, la pérdida del interés y sobre todo la distinta cualidad. Ahora vamos a hablar de estos 3 síntomas principales.